Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática La generación del 27. Quien les habla una vez más, su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Observa la siguiente imagen, que tiene que ver con la persistencia de la memoria. Salvador Dalí, España, 1931. El Cortijo del Fraile en España, que es una pintura de inspiración del gran Federico García Lorca, uno de los máximos exponentes de este grupo de literatos. El mitin de Alejandro Lerroux en España en 1919. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. Observa las imágenes e infieres cuáles podrían ser los temas de la generación del 27. Deduce por qué esta generación rechazó los modelos anteriores. ¿A qué se denominó generación del 27? Al grupo de poetas que publicaron en la segunda década del siglo XX. Estos organizaron un homenaje al gran Luis de Góngora y Argot en el tricentenario de su muerte. Otra de las características es que emplearon el verso libre y la metáfora fue elemento central de los poemas. Tomaron a Juan Ramón Jiménez como maestro y tomaron modelos de la poesía popular. ¿En qué marco o contexto histórico-cultural se da esta literatura? Recuerda que se da en la mitad del siglo XX en Europa, en una Europa conmovida por la violencia de las revoluciones y guerras, en medio de la división del mundo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. También se da en medio de inicio con la crisis, en medio de la Revolución Rusa, de la Guerra Civil Española en 1936. ¿Cuáles fueron las temáticas que tocó esta generación del 27? En primer lugar, los grandes asuntos del hombre, como por ejemplo el amor, la muerte, el destino y raíces populares. La poesía después de la Guerra Civil cambió muchísimo. Se tornó un poco pesimista, amarga y con mucho desánimo. Y esto lo plasmaban los poetas de la generación del 27. Antes hacían temas más universales y formas más sencillas. ¿Cuáles eran las características principales de esta generación del 27? En primer lugar, los poetas o escritores buscaron nuevas fórmulas poéticas, tocaron temas de tradiciones y admiraron al gran Luis de Góngora y a los romanceros. Lo tradicional jugó un papel muy importante en la literatura de la generación del 27. La vanguardia, como el surrealismo, influyó en ellos. Otra de las características era que los surrealistas explotaron el inconsciente. Pretendieron alcanzar la belleza absoluta por encima de la realidad. Asimismo, intentaron encontrar la belleza a través de la imagen y de eliminar lo no bello para lograr la poesía pura. Entre los representantes más importantes de esta literatura, sin duda alguna destacan Pedro Salinas, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Blanco, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Cernuda. Sin duda alguna de todos ellos destacan, sin duda alguna, el gran Federico García Lorca y Rafael Alberti, quizás como los dos exponentes más importantes de esta literatura de la generación del 27.
Esta literatura hay que aclarar que se da en medio de varias etapas de evolución. Hasta 1927 tenía una mentalidad muy vanguardista. Muchos movimientos de vanguardia tenían rasgos comunes. Esto tuvo una influencia de Becker y del modernismo y rechazo al realismo. De 1900 a 27, la Guerra Civil Española, las primeras obras surrealistas opuestas a la poesía pura, se da un proceso de rehumanización, es decir, amor, deseo de plenitud, frustraciones, inquietudes sociales o existenciales en la población. Después de la guerra, es decir, muere el gran Lorca en 1937, el grupo se dispersa. Guillén escribió Clamor, alejándose de la poesía pura. Surgió el tema de la patria perdida. No me queda más que dar las gracias a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con el aprendizaje. Quienes habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao.